Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí viéndonos. Disculpen la demora, tuvimos acá los colegas representantes de Perú, tuvieron algunas complicaciones con otros eventos que han tenido que desenvolver. Bueno, en nombre de la Universidad de la Marina Mercante, les doy la bienvenida. Yo soy el director de abogacía, Walter Vázquez Fiel. Les doy la bienvenida a los representantes del Instituto Internacional de Derecho, con sede en Lima, Perú, que tenemos el orgullo de ser los anfitriones y van a exponer sobre diversas temáticas del derecho peruano: violencia familiar, la prisión preventiva y otras temáticas muy interesantes. Esperamos que esto sea la etapa inaugural de más actividades para ir desarrollando en el futuro, para que colegas peruanos y argentinos podamos hacer transferencia cultural, transferencia de conocimientos jurídicos. Nuestra vecindad en la región y nuestra raíz común, ustedes han sido importantes doctrinarios del Código de Vélez Sarsfield, que sirvió de base a la legislación peruana, además de la argentina. Hoy tenemos otro código, ustedes también, pero sigue una importante ligazón jurídica y cultural. Así que bueno, sin más preámbulos, que ya estamos demorados, los dejo en primer lugar con el doctor Justo Celón Sáenz. Posteriormente hablará el doctor Walter Telo Osorio y la doctora Yucón Romero. En primer lugar, como les dije, el doctor Justo Celón Sáenz nos va a exponer acerca de la detención preliminar y la prisión preventiva en el Estado peruano. Posteriormente, el doctor Walter Telo Osorio va a disertar sobre el rol de la policía en la investigación. ¿Es así, doctor? Y la doctora Yucón Romero, un tema por demás interesante, que es la violencia familiar. Así que bueno, doctor, bienvenido. Adelante. Gracias, señor director de esta honorosa Universidad Marina Mercante. Mil disculpas por la demora, en vista que hemos ido de visita, ¿no? Y conocer todo el perímetro del centro penitenciario, reclusión número 39, en la cual hemos constatado la brillante actuación del Colegio de Abogados de Morón, y esa es la demora. Doctor, en esta oportunidad queremos ya dilucidar el contenido de dos temas importantes, ¿no? Como es la detención preliminar y la prisión preventiva. A la fecha ya venimos ejecutando este nuevo Código Procesal Penal, en el cual ha sido aprobado el año 2004, ¿no? Por lo que le agradezco la invitación, señor director, de esta honorosa universidad, en la cual empezaré dilucidando sobre detención preliminar. Señor director, en el Perú, el nuevo Código Procesal peruano ha sido aprobado en el 2004. A la fecha viene implementando, ¿no?, por sectores. Primero en provincia, después en la ciudad de Lima. Y en la ciudad de Lima tenemos 4 hasta 5 juzgados, ¿no? 5 cortes con diferentes jurisdicciones, como Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro y Lima Oeste.
Entonces, en cada distrito judicial han venido implementando poco a poco, de acuerdo a las circunstancias que se presentaban en el momento. En cuanto a la detención preliminar, tomando conocimiento de que la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, ¿no? Tiene un equipo especializado para poder conformar el equipo de investigación, ¿no? Cuando es detectado un ilícito penal, ¿no? Por decir, hablemos de droga, ¿no? Tráfico de ilícito de droga, en la cual, por decir tráfico de ilícito de drogas. Entonces, el fiscal, después de tomar conocimiento de este ilícito penal, crea o forma su equipo de investigación a través de FOCOR, significa Dirección de Investigación para estos casos, conjuntamente con la Policía Nacional del Perú y un equipo fiscal especializado también en casos de antidroga. Primero ellos investigan todos los indicios, todos los acopios. Posteriormente, cuando ellos, que la investigación puede durar unos 2 hasta inclusive 3 años. Después de ya determinar después de ya concluir la investigación, el fiscal pide autorización al juez penal de turno para el allanamiento, deserraje, allanamiento, detención, ¿no? La Fiscalía interviene en forma sorpresiva con todos los equipos integrantes de esta investigación, ¿no? Que puede intervenir en forma conjunta en diferentes domicilios, ¿no? Con la finalidad de detener al sujeto, ¿no? En curso este delito, y a la vez también, ¿no? Acopiar o incautar todos los bienes que puede tener en su domicilio este investigado, ¿no? Ya sea computadora, celular, todo lo que puede ser útil para la investigación posterior. Después ya autorizado por el juez, el fiscal ejecuta la detención de estos sujetos y hace conocer a la autoridad competente, en este caso el juez de investigación preparatoria, ¿no? Juez de investigación preparatoria, en la cual ya el fiscal tiene un plazo de 10 días para terminar la investigación y recaudar todas las informaciones que le puede servir para solicitar la prisión preventiva. Cuando la Fiscalía ha copiado todos los elementos de convicción, entonces, después de 10 días, pone a disposición del juzgado de investigación preparatorio. Después, el juez tiene aproximadamente 72 horas para ya decretar mediante resolución para declarar fundada el requerimiento en la Fiscalía, ¿no? Para la prisión preventiva. Después de declarar la fundada el requerimiento de prisión preventiva, la resolución notifica a todas las partes, ¿no? La Fiscalía, el Procurador Público, ¿no? Dependiendo a qué parte representa, por ejemplo, puede ser el Ministerio Interior o si no, Poder Judicial, dependiendo qué entidad pública está siendo agraviado. Notifican a ellos, ¿no? Para que dentro de las 24 horas el señor juez de investigación preparatorio, ¿no? Convoque una audiencia. En la audiencia, ya convocada el juez de investigación preparatoria, ¿no? Convoca a todas las partes
pero esa audiencia tiene que ser obligatoria, sí o sí. Después cita a las partes como el Ministerio Público, la Fiscalía y la parte imputada conjuntamente con el defensor de oficio o particular, ¿no? Que ya dependiendo de la posibilidad económica que tenga el imputado. Posteriormente, el señor juez, después de escuchar la dilucidación o la información oral que hace tanto la Fiscalía y el abogado defensor, ya después de unos 3, 4 horas, dicta la resolución en la cual que puede declarar fundada el requerimiento fiscal o infundada. Pero para ello, la Fiscalía y la defensa técnica del investigado, pues cada uno de ellos expone su estrategia de defensa, ¿no? Iniciándose primero con el Ministerio Público y corre traslado a la defensa. Posteriormente, ya todo ello en base a la norma legal que es 2268 del nuevo Código Procesal Penal peruano, en la cual el señor fiscal hace ese requerimiento. Por lo que la declaración fundada puede ser apelable por la parte, por el abogado defensor del imputado, o si declara infundada, también el Ministerio Público o el procurador lo puede solicitar apelación a esa resolución. Por lo que se sube, se declara, se presenta una de las partes procesales, presenta la apelación y presenta al mismo juzgado o al mismo juez que dictó la prisión preventiva fundada o infundada. Y por lo que el juez de investigación preparatoria recopila todos los medios procesales útiles, eleva a la sala. En la sala penal peruano, la sala puede revocar la declaración de prisión preventiva o lo puede también confirmar. O sea que confirmar o declarar nulo la resolución de que declara declaración fundada del requerimiento fiscal. Puesto hecho, ya este es el primer parte, ¿no? de prisión preventiva, pero después de ello el imputado puede presentar el cese de prisión preventiva. ¿En qué consiste? Por ejemplo, para que el imputado pueda presentar cese de investigación, o perdón, para que pueda presentar el cese de prisión preventiva, puede ser por dos cosas. Uno, de que el imputado ya haya cumplido, por decir, los 9 meses que le ha impuesto la prisión preventiva, haya cumplido. Entonces, si es que la Fiscalía no requiere la ampliación del plazo, entonces solicitan la libertad. O también puede solicitar la cese de prisión preventiva cuando encuentran nuevos hechos. Por decir, ejemplo, ¿no? En caso de una violación, en la cual en la investigación preliminar no hayan considerado, por ejemplo, la prueba de ADN. Pero ¿qué pasa? Después, cuando ya dictó prisión preventiva, ¿no? Solicitan la pericia de prueba de ADN y resulta que el imputado no es el causante de esa violación. ¿Por qué? Porque hacen la pericia de ADN y resultados negativos. Entonces, a consecuencia de ello, pide el abogado defensor del imputado a que
cese la prisión preventiva porque hay nuevos hechos en la cual hace variar la medida. En ese sentido, también puede presentar. También el fiscal puede presentar la ampliación de plazo de prisión preventiva, ¿no? En este caso, por decir, dictó prisión preventiva por 18 o 9 meses, pero sin embargo no ha determinado específicamente todavía en ese lapso de tiempo y hay más elementos de convicción que investigar, entonces solicita un plazo adicional, ¿no? Que puede ser, dependiendo cuál ha sido la medida, ha sido 9 meses, 18 meses o 36 meses, ¿no? Entonces, pide un plazo adicional para que termine la investigación, para que la investigación continúe, ¿no? Entonces, el fiscal evalúa si es aceptado o no ese requerimiento de ampliación de plazo de prisión preventiva, que también a veces el juez puede declarar infundada el requerimiento de ampliación de prisión preventiva o también puede declarar fundado, ¿no? Cuando ya declara fundado, entonces automáticamente la sala devuelve lo resuelto y envía al juzgado de origen para que dé la libertad de ese detenido, ¿no? Eso puede terminar en esos dos casos, ¿no? En el Perú ya venimos aplicando, como ya dije anteriormente, ya por etapas, ¿no? En vista que el año 2004, cuando se aprobó un nuevo Código Procesal Penal, los señores magistrados y el abogado de las defensas todavía no estaban preparados como para poder ya aplicar esa nueva norma legal acá en Perú. Pero si nosotros hacemos una comparación con nuestro hermano Chile, ellos ya los aplicaban hace 20 años. Pero bueno, es que nosotros como administrador de la justicia, ¿no? En este caso el juez, el fiscal y el auxiliar de administración de justicia que viene a ser el abogado, entonces tenemos que estar preparados para poder aplicar correctamente, ¿no? Este nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Respetando los principios fundamentales de los derechos de los investigados, los imputados, ¿no? Por ejemplo, quien habla asistió una pasantía jurídica a Costa Rica. En Costa Rica, por ejemplo, algo beneficioso o algo constructivo para nosotros, algunos países que todavía no estamos aplicando, algunas normas que podemos tranquilamente adecuarlo, no estamos aplicando. Por ejemplo, ¿qué pasa en Costa Rica? En Costa Rica, en caso de pensión de alimentos, un ciudadano que ya cumplió los 25 años de edad y no haya culminado sus estudios, automáticamente el abogado de la otra parte del demandado presenta una solicitud acreditando que el señor, el demandante, ya cumplió 25 años, por lo que solicitamos la exoneración de pensión de alimentos. Y de inmediato, el mismo juez del origen, de inmediato resuelve. En cambio, en el Perú no. En el Perú tiene que acumular requisitos como que el autoemisorio, la audiencia, la sentencia, la constancia de la sentencia. Presenta esos 4 documentos e inicia un nuevo proceso para exonerar. ¿Por qué? Eso siempre y cuando haya cumplido 28 años de edad. En Perú tiene que cumplir 28 años de edad para solicitar la exoneración, salvo que esté estudiando exitosamente, pero en otros países no. Entonces nosotros como peruanos podíamos adecuarlo ese sistema en nuestro país, en la cual nos beneficiaría al ciudadano, al mismo administrador de justicia. Como le pongo esos ejemplos más o menos como para que también en la prisión preventiva podemos mejorar, ¿no? Y en otros países lo hacen más rápido, algunos en otros países primero investiga, después lo detiene, pero lamentablemente en el Perú
Primero detiene y después investiga. ¿Hasta ahí cuánto tiempo privó su libertad a este ciudadano? 10 días. Ese como detención preliminar. O todo caso, dentro de esos 10 días ya requirió el requerimiento de prisión preventiva al juez de investigación preparatoria. Entonces también tenemos algunos puntos que ajustar para que nuestro sistema de administración funcione, ¿no? Creo que, no sé si hay alguna pregunta, creo que eso sería todo en cuanto a mi tema, ¿no? Que lo he expuesto un poco más rápido, pero si hay alguna pregunta estoy ya no a absolverlo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Doy en primer lugar gracias a, al rector de esta prestigiosa universidad, Marina Mercante, de acá de Argentina. Venimos pues la delegación de Lima, Perú, en representación del Instituto Internacional de Derecho. Y bueno, estamos primera vez en Buenos Aires y la verdad que nos ha encantado muy, muy cálido el recibimiento. Venimos pues, como le decía mi compañero que me antecedió, venimos de visitar pues los reclusorios de Morón, que nos ha tomado casi media mañana, y vemos pues que hay una bastante diferencia en cuanto a los beneficios resarcelarios que hay contra los internos, ¿no? A comparación del Perú. En este caso, vengo a disertarles con relación al rol que cumple la policía en la etapa de investigación preparatoria, en la etapa preliminar, ¿no? El rol de la policía, Policía Nacional de Perú, es muy importante porque ayuda al esclarecimiento y a la investigación preliminar en la etapa de investigación preparatoria. La policía puede actuar de oficio, ¿no? En el caso de, digamos, un delito flagrante y comunica al fiscal. Una vez que hayan hecho estas investigaciones, siempre la policía trabaja de la mano con autorización del fiscal, ¿no? Es este el rol que tiene que cumplir la policía para, digamos, en la escena de los hechos, ¿no? Por ejemplo, la cadena de custodia, ¿no? Puede actuar de oficio, tiene que hacer las citaciones a las partes, todo lo relacionado a la etapa preliminar, las investigaciones, y de la mano siempre con la autorización del fiscal. Si es necesario pasar los 10 días, el fiscal es que puede ampliar, ¿no? el tiempo de plazo para que pueda el fiscal de esta forma armar una carpeta fiscal y bueno, de acuerdo a la carpeta fiscal, estudiar y ver el caso, y si se ajusta a si hay una falta o un delito, consecuentemente enviarlo al área jurisdiccional, ¿no? Al juez de investigación preparatoria. Pero en este caso, en la etapa de preliminar, también tenemos varios principios, como son, el principio de oportunidad, en la cual, pues, el detenido, el acusado, pues, puede, ¿no? En caso que no tuviera antecedentes penales, tiene ese principio, ¿no? De aceptar la falta o el delito, y bueno, se le da, ahí nomás sobresee la falta y ya no es derivado esa carpeta fiscal al juzgado correspondiente. También hay otro principio, para la realización de la pena, las partes, el abogado puede pedir también la declaración de las partes y también la declaración de testigos a efectos de que no pueda ser dirigido y sobreseído ahí en el área fiscal, ya que tenemos presente de que el Ministerio Público es el que persigue la legalidad, ¿no? Y al acusar, pues es el que tiene la carga de la prueba. Ellos son los que tienen que tener la carga de la prueba y remitirlos al juzgado para que sea llevado recién a proceso, ¿no? A proceso y como bien sabemos, pues, como bien lo dijo mi antecesor, el nuevo Código Procesal Penal que inicia el 2004, comenzó pues en varios distritos judiciales del Perú
y recién pues han pasado ya más de 20 años y recién, hasta el año pasado, recién ha llegado pues al departamento, pues la capital, a Lima, ¿no? Entonces ya prácticamente este nuevo código no es nuevo, no es nada nuevo porque antes pues teníamos el sistema inquisitivo y ahora hemos pasado pues a la etapa, este nuevo código que es un sistema adversarial en la cual pues hay igualdad de armas de las partes, ¿no? El abogado defensor, hay también la fiscalía que siempre persigue el delito y en caso de llegarse a una etapa de proceso, pues tienen ahí las partes pues, para dilucidar, armar su teoría del caso, ya sea la parte de fiscalía, que es la que siempre acusa, persigue la legalidad, ¿no? Y también la parte técnica, la parte del defensor público o defensor de su abogado, también tiene pues que dilucidar punto por punto toda la carga de la prueba que efectúa pues el Ministerio Público para poder recién iniciar un proceso, ¿no? Ya sea si es falta o delito, y mandarlo pues, enviarlo pues a un juez unipersonal, quien es el que va a decidir, y si es un delito ya más grave, bueno, pues un colegiado, ¿no? Que está pues tiene 3 magistrados que son los que ven la causa, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que, pues, que el rol de la policía siempre cumple sus funciones de la mano con el fiscal, ¿no? Eso es lo que le quería comentar, pero sabemos, como pasa en todos los países, los policías, pues, no son abogados. Muchas veces hay errores que cometen, ya sea, pues, a veces en el acta que ellos hacen, acta de levantamiento de acta, en las declaraciones, a veces ponen testigos y son ellos mismos los testigos, los mismos policías. Entonces, muchas veces, pues, a veces los procesos que llegan a iniciarse en la etapa de juicio, muchas veces se caen. Se caen, ¿por qué? Porque a veces no están debidamente notificados, no hizo una buena notificación en la parte preliminar, y el proceso puede continuar, pero si el abogado pues advierte de que hubo una notificación defectuosa o mal hecho, el proceso cae y vuelve de nuevo a su etapa inicial, ¿no? Entonces, hay muchos policías que en la actualidad que sí estudian derecho y bueno, y saben hacer su trabajo, pero la mayoría no. Pero en ese proceso pues se encuentra en ese estadio de que ya se están actualizando, ya están llevando cursos de actualización para poder llevar una buena etapa de preliminar de investigación, que ayuda pues mucho al Ministerio Público, al fiscal, y bueno, pues efectuar pues una carpeta fiscal pues que sea acorde pues a los hechos acontecidos, ya que si llega a proceso, esto se va a dilucidar en el transcurso, ¿no? De la etapa preliminar, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral y finalmente pues la sentencia, ¿no? Bueno, ese es mi comentario hasta el momento. Le agradezco de antemano a todos los presentes y si tienen alguna pregunta para poder dilucidarlos. Muy buenas tardes. Agradezco a ustedes, a la Universidad Privada de Marina Mercante, por habernos invitado a este evento. En principio, cuando nosotros hablamos, ¿sí? Mi nombre es Janet Ludeña y me gustaría mucho que me prestaran bastante atención y si hubiera cualquier pregunta, en definitiva, poder absolverla al final, ¿sí? Bastante atención porque creo que es la primera vez que tienen un contacto con abogados peruanos que vienen a compartir con ustedes experiencias y sobre todo conocer un poco el proceso penal. Ya que hemos visto el día de hoy en una visita que hemos hecho al reclusorio de Morón, particularidades en el proceso penal argentino, ¿no? Y vemos que hay todo un trabajo articulado. Muy bien. Para empezar, queridos amigos, ¿no? Quiero comentarles algo muy importante. Cuando nosotros vamos a hablar del derecho penal, o sea, del derecho procesal penal, estamos hablando del derecho sustantivo, del derecho adjetivo, pero no debemos olvidar algo que es importante, ¿sí? Que nuestra base, nuestra madre es la Constitución. Sí, todos conocemos lo que viene a ser la jerarquía normativa. Al famoso
anglo-húngaro, ¿cierto? Hans Kelsen. Y en definitiva, eso es algo que nos enseñan dentro del derecho general, ¿sí? Dentro del derecho constitucional, por ejemplo. Pero existe un problema, ¿no? El problema es que muchos jueces, cuando imparten justicia, lo que hacen es solamente centrarse en su código penal y en su código procesal penal, pero se olvidan de la aplicación más importante, que es la aplicación de la Constitución Política del Perú como norma madre. Asimismo, hay países que se están saliendo pues, de los tratados internacionales, como por ejemplo actualmente lo que pasa en Guatemala, ¿no? Se han salido de tratados internacionales, sin embargo aquí, en este caso, en el Perú se respeta. ¿Por qué quiero mencionar eso? Porque el Poder Judicial, en el artículo 138 de la Constitución, habla sobre la potestad de administrar justicia. ¿Y quiénes la tienen? Los jueces, los magistrados, llámense magistrados especializados, magistrados superiores, magistrados supremos de la Corte Suprema de la República. Eso para conocer un poco el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, los magistrados están sujetos a normas de control y sobre todo a la práctica del principio de probidad. En los procesos penales observamos mucho lo que vienen a ser, por ejemplo, los casos de violencia, ¿no? Los casos de violencia que nacen de un problema familiar. Voy a dar un ejemplo para que vayamos viendo cómo esto se va desencadenando. Y tocar quizá en la experiencia también que tengo de haber sido jefe de requisitorias en la Corte Superior de Justicia de Lima, es que ha existido en los años del terrorismo mucha vulneración a las detenciones, a la libertad individual a través de las detenciones arbitrarias. Problema inclusive común, ¿no? Común, que ha sido superado por un trabajo articulado. Eso es lo importante, que no solamente haya la decisión de una institución, sino de un trabajo articulado, ¿sí? Llámese Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, llámese Poder Judicial, llámese Ministerio de Justicia, y claro está, en este caso, la Policía Nacional Peruana. Entonces, ¿qué pasaba, no? Pasaba que se presentaban, pues, las famosas detenciones arbitrarias, que cuando estábamos en estado de emergencia, alguna persona cruzaba por la calle y la policía podía pedirle su identificación y al no tenerla, inclusive, podía esta persona ser detenida. Claro está, nuestra Constitución Política en el artículo 2, inciso 24, parágrafo F, justamente nos habla de que solamente una persona puede ser detenida por 24 horas. Sin embargo, salvo los casos por terrorismo y por tráfico ilícito de drogas, es decir, delitos de lesa humanidad, se presentaban lo que se llaman esas excepciones. Es bueno tener en cuenta estos aspectos, ¿por qué? Porque en todo lugar, en todo el mundo, si nosotros no conocemos un poquito de legislación extranjera, cuando viajamos, ¿no? Pueden conculcar nuestros derechos, pueden vulnerar ese derecho a la libertad individual que tenemos. Entonces, quiero darles esos alcances. Existe un problema hasta el día de hoy por el tema de las homonimias, ¿sí? Las homonimias. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas personas que se llaman Juan Pérez Quispe o Juan Quispe Mamani, como se han presentado casos que inclusive han sido finalmente resueltos con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Hay todo un trabajo articulado de las instituciones para lograr que el sistema mejore. Es así que el año pasado la Corte Superior de Justicia de Lima implementó justamente para que se aplique el nuevo Código Procesal Penal. Ojo, como bien lo decía el doctor Tello, ¿no? Muchos años en su aplicación del nuevo código, pero recién ingresó en Lima el año pasado. ¿Y por qué ello es importante? ¿Sí? Yo escuchaba y me preguntaba también, escucho a varios juristas que decían, sí, lo que se quiere es sancionar, ¿sí? Cada vez tener una sanción mayor, es decir, más años de pena privativa de la libertad para las personas que cometen delitos. Pero realmente esa es la finalidad del derecho penal, del derecho procesal penal, o lo que busca es hacer que no se cometan delitos. Entonces, nos olvidamos de una parte que falta,
que es la parte preventiva, porque solamente estamos actuando en la parte correctiva, en la parte sancionadora. Entonces, es importante tomar esa función preventiva. Y en el Perú se está teniendo bastantes problemas, ustedes mejor que nadie lo ven a través de los diferentes medios de comunicación en cuanto a los casos de la violencia de género, es decir, de la violencia contra la mujer. Esta violencia contra la mujer se da fundamentalmente ¿dónde? En los hogares, ¿sí? Entre el esposo, la esposa, y que lamentablemente quien dice que paga pato vienen a ser los hijos. Entonces, como es un problema social, es un problema que se presenta en todo el mundo, pero en el Perú, lamentablemente, estos temas son recurrentes. A diario nosotros prendemos la televisión y nos damos cuenta que siempre hay casos de violencia, pero violencia por el mismo hecho de ser mujer. Justamente el Código Penal ha recogido ello y lo que viene haciendo es incrementar esas penas. Pero los jueces peruanos se dieron cuenta de que efectivamente lo que se busca es sancionar, pero buscar justamente ese rol preventivo del Estado. Es así que se han unido, por ejemplo, la comisaría, ¿no? Es decir, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, con un trabajo del Ministerio de la Mujer, a través del Centro de Emergencia Mujer, que juega un papel muy importante. Cualquier persona que es víctima de maltrato puede acudir inmediatamente, ya sea a la vía administrativa o a la vía judicial, para poder resolver eso. Tenemos casos que son bastante delicados, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo común es que una madre lo que hace es pedirle alimento a su esposo cuando hay una separación. Y lamentablemente una separación, pues que en el lado de la mujer que se queda sola en el hogar, que tiene que mantener a su hijo, que tiene que ir al colegio, que tiene que pensar en alimentación, en vestido, muchas veces hace que la mujer calle y no denuncie. Esa cifra negra aún sigue existiendo y nosotros vemos, ha bajado, porque justamente este trabajo articulado con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, el Poder Judicial, la Fiscalía y la Comisaría, se ha intensificado. Sin embargo, todavía nos falta tener ese trabajo con mayor articulación, mayor inversión, mayor presupuesto. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas mujeres callan, ¿sí? Y dicen, pobrecito mi hijo, mi esposo se va a alejar y no va a venir a verlo, pero si cada vez que va a la casa más bien lo golpea, más bien lo asusta, ¿sí? Hay un aspecto que no se ha tomado mucho en cuenta, que es el daño psicológico. Ese daño psicológico que recibe la mujer es un daño inclusive peor aún que el físico, porque el físico al menos te golpeó, te puedes echar una crema, ojo, no estoy justificando con esto el accionar, sino que quiero que se den cuenta ustedes, si fuera algo leve, ¿no? Si fuera algo leve, un golpe, uno se echa una crema, toma una pastilla y pasó el dolor. Pero en el daño psicológico la mujer queda asustada, queda traumada, no sabe qué es lo que va a pasar. Tan solo recibe la visita del hombre y de inmediato está pensando en que el hombre le puede hacer daño. Pero aún así, por querer recibir la pensión de alimentos, tolera todo eso. Entonces, los jueces de familia, acá hay un rol muy importante, ¿no? El rol tuitivo protector por parte del Estado a través justamente del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque existen para ello los jueces de familia, que son los primeros que recogen esos casos y lo que hacen es correr traslado inmediatamente al Ministerio Público en recurrir a la comisaría para que le brinden esa protección a la mujer. Pero en definitiva, todavía hay fallas, ¿sí? Pero eso sucede en el día a día y eso sucede en los hogares, ¿no? Hogares que actualmente muchos están, como quien diría, descompuestos, pero con una madre que desea salir adelante, ¿sí? Con una madre que ya está recibiendo ese tratamiento psicológico, porque el Ministerio de la Mujer viene brindando ese apoyo.
inclusive teniendo casa hogares, porque muchas madres lo que hacen es resistir el golpe del hombre. ¿Y qué hacen? Se siguen quedando en el hogar. ¿Por qué? Porque normalmente estamos ante una sociedad machista donde el hombre muchas veces te dice, no, tú no trabajes, el que va a trabajar soy yo. Y si estaban muchas madres estudiando, dejaban los estudios. ¿Para qué? Para dedicarse a los hijos. Y de pronto abrieron los ojos, se dieron cuenta y dijeron, sí, un momentito, ya tengo 3, 4 hijos y no he estudiado nada. Y con un hombre que maltrata psicológicamente y que te dice que no sirves para nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa persona, al ver que tiene 4 niños pequeños y no puede sacarlo adelante, lo que hace es aguantar, resistir el maltrato físico, el maltrato verbal y el maltrato psicológico. Entonces, hay cifras que quizá hay mucha gente que no está yendo a hacer su denuncia porque no ha sido preparada para la vida. Entonces, es importante aquí el desarrollo de nosotras como mujeres, el que nos volvamos independientes, el que sepamos trabajar y salir adelante y no solamente depender del sueldo, en este caso del hombre, sino tener un trabajo compartido. Porque, ojo, con esto no digo que todos los hombres son malos, no, los hombres son muy buenos, ¿sí? Eso yo puedo dar fe de ello, ¿sí? Tuve un esposo maravilloso, soy viuda desde el mes de enero, pero le doy gracias a Dios por haberme dado a ese maravilloso esposo. ¿Me entienden? Lo que quiero decirles es que elijamos bien a las personas con las que nosotros estamos. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? Pero hay signos y el Estado está haciendo un papel muy importante porque está tocando el tema del hostigamiento sexual laboral. Y esos temas, aunque ustedes no lo crean, influyen a futuro a evitar que se cometa un ilícito. Entonces hay signos. El hombre a veces te dice, te amo, ¿sí? No salgas. Y nosotros cedemos, nos quedamos allí, no salimos, nos alejan de nuestra familia. Tenemos que estar despiertos, tenemos que abrir los ojos. Tenemos un poder judicial, sí, un poder judicial, y estoy segura que aquí en Argentina, porque estamos en contacto también con abogados argentinos. Y aquí, justamente con la Universidad de Marina Mercante, ¿no? En que vemos a personas que están comprometidas para poder superar la violencia contra la mujer. Desde los juzgados de familia en el Perú se hace justamente esa labor, esa función. El juez toma conocimiento del caso y de inmediato se activan todos los protocolos para proteger a esa mujer con un trabajo articulado de las instituciones del Estado. Una mujer no puede estar sola, necesita el apoyo. ¿Y quién mejor, no, de poder recibir el apoyo no solo de otra mujer, sino también de otro hombre? Hay que empezar a ver las cosas con un cambio, que es un trabajo preventivo. No solamente pensar en que subo las penas y el problema se va a solucionar. Una sociedad no se supera incrementando la pena. Una sociedad se supera cuando haces una labor de educación, una labor preventiva. Eso es lo más importante. Eso quería dejarles el día de hoy. Ojalá alguien tenga una pregunta. Qué penita que no ha habido preguntas, pero igual darles las gracias a ustedes por la oportunidad que nos están dando de conocer un poquito cómo van las cosas en el Perú, ¿no? Cómo es su desarrollo y quizá podamos compartir experiencias. Muchas gracias. Sobre todo, usted sabe que cuando se inicia el primer contacto, ¿no?, con la gravedad, con la víctima, ¿no?, de inmediato toma conocimiento la policía y de inmediato coordina con el juzgado familiar. Entonces, en el juzgado familiar de inmediato da medidas de protección, ¿no? Entonces, de repente nos podría explayar un poco más qué pasa cuando el agresor sigue agrediendo, dice que la dañada tiene medida de protección. Entonces, ¿no podría...? Sí, gracias, doctor. Es muy buena pregunta, ¿no?
¿Qué es lo que sucede? Justamente, si bien el juez dispone que hayan medidas de prevención, como haciendo, por ejemplo, le indica que durante un determinado tiempo y a un determinado espacio, ojo, ¿no? En este caso, el infractor tiene que alejarse, no debe estar cerca de la persona. Y gracias por la pregunta, porque vi un caso justamente en el Poder Judicial que la madre de familia, la agraviada, inclusive tuvo que pedir que la audiencia, o sea, no encontrárselo en audiencia, porque estaba ya la mujer tan traumada que tan solo al ver al hombre se ponía mal, o sea, ya no, ni él ni sus hijas. Entonces, ¿qué pasa si en este caso el infractor desobedece, ¿no? Desobedece las disposiciones del juez. Al incurrir en incumplimiento, lo que hace el juez es adoptar medidas preventivas de detención. Claro está, ordena, ¿no? Ordena en principio que esa persona nuevamente se aleje, claro está, pero el juez allí está en toda la facultad de ordenar su detención. ¿Por qué? Porque es muy importante que la persona, en este caso la madre, ¿no? La mujer, cuente con esa tranquilidad. ¿Para qué? Para poder salir, porque no es fácil empezar una nueva vida sola al lado de sus hijos, ¿no? Y acá hay otro aspecto que es importante, ¿sí? Que es importante tomar en cuenta. En los casos de los juzgados de familia, por ejemplo, cuando el esposo que ha tenido que pagar una manutención mensual por el tema de alimentos, en este caso, cuando incumple de manera reiterada, ¿sí? Cuando incumple, está cometiendo el delito de omisión de asistencia familiar. E inclusive, ojo, hay una consecución penal y ordenan la detención, en este caso, del padre de familia que no está cumpliendo con el pago de alimentos. He escuchado yo particularmente, trabajo en el Poder Judicial y he escuchado decir a las madres, ¿no? Mejor no hubiera seguido el proceso de omisión de asistencia familiar, porque antes al menos se demoraba, ¿no? Pero me daba, ¿no? Pero ahora que está él detenido, que está en prisión, no me da nada. Entonces estoy peor. He escuchado, en el caso, por ejemplo, del pedido de alimentos, normalmente nace en los juzgados de paz letrados, que se llama, ¿no? Que son los juzgados directos, los juzgados que se encuentran en los distritos, ¿sí? Y en materia de apelación sube a los juzgados especializados en familia. Pero ¿qué sucede? El Poder Judicial, me gustaría mucho que conocieran la página del Poder Judicial peruano, tiene un sistema que es el sistema de deudores morosos, ¿sí? Deudores alimentarios morosos. No sé si ustedes también aquí lo tienen. Excelente. Entonces, de alguna forma, eso está permitiendo inclusive que cualquier persona que pueda contratar, ¿no? Pueda saber con qué tipo de persona también está contratando, ¿no? Manteniendo una relación laboral. Porque en definitiva, un empleador lo que quiere es contratar, pues, personas que no tengan problemas para que puedan tener la tranquilidad de ejercer su libertad de trabajo, ¿no? Y su libertad para contratar. Entonces, por allí, el Poder Judicial está generando registros que, en definitiva, coadyuvan a que la persona, aunque sea por temor, diga no. Mejor cumplo, ¿no? Cumplo con el pago de manutención mensual porque no quiero aparecer en ese registro. Pero lo más gracioso y lo más grave es detectar que muchos hijos le dicen no, porque no les cae su esposa, porque tienen cólera contra la mujer, contra la esposa, lo que hacen es, no, yo no le quiero pasar tanto. Entonces le dicen, mamá, demándame. Entonces la mamá del padre, demanda. Entonces llega un momento en que si, por ejemplo, estamos hablando, no sé cuántos serán en pesos, pero supongamos 20,000 pesos, ¿no? No sé cuánto es el costo, pero supongamos que el juez fija una pensión de alimentos de 20,000 pesos, ¿ya? Supongamos, ¿sí? Entonces, hay muchos padres, se ha detectado, muchos padres que dicen, no, le estoy pasando mucho. Entonces, mejor me hago demandar por mi mamá. Entonces, se hacen demandar por su mamá.
¿Y qué hace el juez? Hace otra audiencia, ¿no? Y también de esos 20,000 pesos, retiran un poco, ¿no? Unos 5,000 o 10,000 para que pueda dividirse entre las dos personas. Ojo, no es que recorta, ¿no? De los otros 20,000 que pueda tener, en este caso, el hijo. No, 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 no. El juez, en ese sentido, viene dándose cuenta de esas malas praxis, inclusive asesorados muchas veces por abogados, pues, que no están haciendo una función proba en ejercer la defensa. ¿Sí? Es casuística que parece gracioso, que parece sorprendente, pero es la pura verdad, ¿no? Eso pasa, creo que pasa en todo el mundo se observa eso. Entonces, sí me gustó una bonita experiencia cuando estuvimos justamente con el doctor Tello también en México, ¿sí? En México han implementado un juzgado, uno solo, ¿sí? A manera de piloto, un juzgado de violencia familiar, ¿sí? Pero en línea, inclusive participamos de algunas audiencias y veíamos que caso que llegaba, ¿no? De inmediato, o sea, si la policía informaba, la persona hacía la denuncia, se comunicaba con la policía, de inmediato se le programaba ya su audiencia de manera automática. Entonces, digamos, un proceso más célere para poder actuar en protección de la mujer. En el caso del Perú, tenemos a la presidenta del Poder Judicial, a la doctora Elvia Barrios, comprometida, bastante comprometida con esta protección que se le debe dar a la mujer, porque lamentablemente, tan solo por tener la condición de mujer, es que se viene cometiendo actualmente feminicidio. Y eso es un tema que a la larga se puede evitar si actuamos efectivamente, en este caso, si se actúa efectivamente en los procesos judiciales, si el juez adopta, ¿no?, las medidas correctivas y preventivas inmediatas. Entonces, aquí tomar en cuenta algo. Particularmente he observado que ingresan en los juzgados de paz letrado casos por faltas. Pero si nos ponemos a pensar, ¿quién hace la tipificación de esa falta? La hace la policía, ¿sí? ¿Dónde? En el atestado, ¿no? Pero al ponerlo como falta, ¿sí? Al ponerlo como falta, hace que llegue al juzgado de paz letrado. Pero en el fondo, no es una falta. En el fondo, puede ser un delito. Entonces, actualmente ya se viene revisando cuáles son esos casos de falta que llegan a los juzgados de paz letrados, porque pueden convertirse, en este caso, en delito, ¿no? En un delito de feminicidio. Entonces, aquí una labor del Poder Judicial con el Ministerio de la Mujer, con los jueces de manera efectiva, vienen realizando, y yo creo que las cosas en el Perú van a ir mejorando, ¿no? Que dicho ese paso, nuestra presidenta también es mujer. No es que sea feminista, pero es la verdad. Entonces viene esforzándose en ello y yo creo que con un trabajo transversal, articulado de todas las entidades, va a ser posible mejorar las cifras que se tienen. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, como dije al principio, en la Universidad de la Marina Mercante estamos orgullosos y felices de esta exposición que nos han brindado sobre distintas especialidades estos colegas peruanos. Lamentamos no haberlo podido organizar con más tiempo. Con el doctor Tello nos conocimos hace 3 o 4 días y aprovechando que ellos estaban en Buenos Aires, no quisimos dejar escapar la oportunidad de hacer este encuentro. Les prometemos que la próxima vez vamos a organizar algo más prolijo. No, el contenido estuvo excelente de las exposiciones, pero vamos a organizar algo en que puedan participar colegas argentinos y pueda ser enriquecedor tanto para los peruanos, para los argentinos, esta transferencia de conocimientos jurídicos en países que nos hermanan culturalmente muchísimas cosas, y también en el derecho. Tenemos muchas, cada uno tiene su legislación, su soberanía, por supuesto, pero muchos lazos
que queremos contribuir a que se estudien y que se incrementen esto que acaba de decir la doctora, tiene muchísimas concomitancias con lo que está pasando en la Argentina, con la violencia de género, que hace muy poquito tiempo, 10, 15 años atrás, se le decían a la violencia de género, se le decían crímenes pasionales y hasta se ponía un manto de tolerancia sobre ese tipo de hechos tan graves. Hoy en día, lejos de ser un atenuante, es un agravante que ya se asume que es un problema social y que, como dijo la doctora, se están tomando muchas medidas, mucho enfoque transversal, es decir, sociólogos, personal policial, personal judicial de los distintos fueros para eliminar o por lo menos disminuir o reducir este flagelo. Así que gracias por haber estado aquí. Los esperamos nuevamente, están las puertas abiertas de esta universidad y bueno, y gracias a todos los oyentes por haber estado con nosotros.